La calle es una foto en color de gente paseando. El COVID nos parece un mal sueño, algo del pasado. Ya no somos mascarilla y vivimos como antes, con la alegría de siempre. Pero no podemos bajar la guardia. El virus sigue entre nosotros y tenemos que protegernos más allá de las vacunas que hemos recibido. La enfermedad sigue existiendo, es una realidad, aunque muchos ciudadanos tengan sus dudas. Parece que los síntomas se han ido. Entiendo que no se habrá ido, será como una enfermedad que ha venido para quedarse, pero entiendo yo que pues, con las debidas precauciones como una más. Generalmente sí, porque la exposición yo creo que la tenemos más controlada, pero creo que en sitios como hospitales y todo eso creo que aún hay un mínimo riesgo. Creo que sí, porque esto creo que ha sido como una gripe, como un resfriado un poco fuerte y le han dado el nombre de COVID. Creo que debería evitar el contacto con el resto. Sí que se puede llevar a gente por delante, sobre todo gente con patologías. Lo primero es informar a la sanidad. Quedarte 10 días en casa, no salir de casa, hacer una especie como de aislamiento. No, yo creo que ya no. Y los tengo en casa, los test. Yo prefiero, si tengo algún síntoma, ir al centro de salud. Pues yo creo que sí es conveniente. Cuando ese test, pues yo pienso que cuando uno tenga síntomas como de gripe. Sí, claro, para descartarlo. No conozco nada. Más que las medidas preventivas no conozco otra cosa. Lo que suelen mandar es paracetamol, beber mucho líquido y procurar no salir a la calle hasta que te dé negativo. No tengo ni idea. ¿Antivíricos? No uno, muchos, lo que pasa es que son carísimos. Tú ahora vas a una farmacia y dame un antivírico y te lo dan. Seguimos hablando del COVID y hoy nos acompaña en Medicina Responsable la doctora Isabel Jimeno Sanz. Es médico de familia del Centro de Salud Isla de Oza en Madrid y responsable del grupo de vacunas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Doctora, muchas gracias por atender a Medicina Responsable. Encantada de estar aquí y de poder ayudar siempre. ¿Cómo están los centros de atención primaria? ¿Se han recuperado ya del impacto de la pandemia? Sí, han pasado 2 años. Sería importante dejar claro que los centros de salud siempre hemos estado ahí. Hemos estado durante la pandemia atendiendo a todos los pacientes, los que podían venir venían, los que no íbamos a sus domicilios y ahora hemos vuelto a toda nuestra normalidad. Estamos atendiendo a los pacientes ya como siempre. ¿Y de ánimo? De ánimo, bueno, pues yo creo que en la pandemia ha habido cosas duras, pero también ha habido cosas positivas, ¿no? Yo creo que la valoración de los profesionales sanitarios por parte de la población ha sido importante y es muy importante que eso siga ahí, porque los profesionales sanitarios estamos ahí para cuidar a la población. Es nuestro fundamental objetivo. Y yo creo que eso es lo que seguimos haciendo. Y la población yo creo que poco a poco está volviendo a estar anímicamente mejor. Es verdad que el año siguiente a la pandemia fue todavía un poco duro, un poco de estrés, de saber cómo iban a ir las cosas, pero yo creo que afortunadamente ahora ya vamos bastante mejor. Hay muchos que agradecemos su trabajo diario y cuando se dice que son ustedes la puerta a la sanidad pública, nosotros los pacientes lo creemos de verdad. Y me gustaría saber si sigue siendo la pandemia no, el COVID, porque no ha desaparecido, se ha instalado entre nosotros, una preocupación en la atención primaria. Por supuesto, el COVID es una preocupación más en atención primaria. Primero lo que comentabas, ¿no? Nosotros seguimos siendo los más accesibles, es decir, estamos ahí, claro. Directamente cualquier paciente puede venir y los más accesibles somos nosotros, los médicos de familia y las enfermeras de atención primaria también, lógicamente. Y hay patologías muy importantes y muy que nos preocupan a nosotros en los centros de salud y son las patologías infecciosas y entre esas el COVID. El COVID sigue aquí. Es verdad que no estamos en pandemia, es verdad que la OMS ha declarado que la enfermedad pandémica no existe, pero la enfermedad por COVID sí que existe y seguimos viendo pacientes, los seguimos atendiendo y los seguimos diagnosticando. A mí me diagnosticó mi COVID mi médica de atención primaria, desde entonces estoy eternamente agradecido, pero ahora ¿cómo se mueve un enfermo o cuando alguien cree que está enfermo? ¿Qué tiene que hacer y cómo actúa la atención primaria?
Bueno, pues fundamentalmente, todo aquel paciente que tiene síntomas, lo primero que hace es venir a su médico de familia. Entonces, con esos síntomas, nosotros valoramos, le hacemos las pruebas diagnósticas, si tiene síntomas compatibles con estos cuadros infecciosos que comentamos, le hacemos las pruebas, le hacemos la prueba del COVID y si nos sale positivo, pues ya valoramos el caso de ese paciente. Luego hay otra posibilidad. Hay pacientes que tienen los test en casa y se hacen el test. Se hacen el test y si es una persona joven y no tiene síntomas ni nada preocupante, es posible que no venga a la consulta. Pero nuestra experiencia es que sí que vienen, o por lo menos sí que citan, hacen una consulta telefónica para informar a su médico y decirle, tengo un test positivo de COVID y estoy así. Y nosotros, bueno, pues valoramos cómo esté. Y dependiendo del estado clínico que tenga y lo que es más importante, de su patología de base y de su edad, tenemos una actitud o tendremos otra. En caso de que no tenga ninguna patología de base y sea una persona joven, no de 40 años, 40 y tantos años positivo, sin ningún problema, pues le vemos, le atendemos. ¿Qué le recomendamos? Que por favor no esté con personas vulnerables, que no esté con gente mayor, que si tiene familiares en una residencia, que por favor no vaya a verlos, porque esa es la población que más tenemos que proteger. Y a ese paciente normalmente le hacemos un seguimiento normal. De entrada ya saben, la mayoría lo que hacen es teletrabajar y eso muchas veces ya está organizado en las oficinas. Vamos a hablar de los tratamientos, pero antes muchos se pueden quejar. Bueno, yo tengo COVID o creo que tengo COVID, llamo, pero mi centro de atención primaria me dan hora para dentro de 6 días o 7 días. Pasa en algunos centros en distintos puntos de España. ¿Esos qué tienen que hacer? ¿Se pueden presentar directamente en atención primaria? ¿Dicen que tienen COVID y tienen prioridad? Vamos a ver. Eso habitualmente ya no está pasando. Es verdad que ocurre en algunos centros, pero si tiene ese problema y se ha hecho un test y ese test es positivo y tiene síntomas, como cualquier otra patología, un paciente que considere que su patología es urgente y no se puede esperar, puede acudir al centro de salud y se le ve en el momento. Como cualquier otra patología, le vemos en el momento si el paciente se encuentra mal, no solamente por COVID, por cualquier otra patología. ¿Ha visto la encuesta que hemos hecho en la calle? Hay mucho desconocimiento, sorprendentemente después de tanto tiempo todavía hay desconocimiento un poco de cómo se trata la enfermedad. Y todos dicen, ¿qué te daba tu médico? Paracetamol. Pero hay más cosas, estamos hablando de los antivirales, por ejemplo. Sí, claro, vamos a ver. Dependiendo de las características del paciente, afortunadamente ahora no es como al principio. Al principio, en el 20, en plena pandemia, poníamos tratamientos sin saber, poníamos tratamientos que de forma previa nosotros pensábamos que eran buenos para las enfermedades virales. Incluso pusimos antibióticos, que no tenía mucho sentido, pero lo poníamos. Pero ahora tenemos un arsenal terapéutico diferente. Entonces, es verdad que utilizamos tratamientos sintomáticos, como comentaban en la encuesta, ¿no? Paracetamol, ibuprofeno, tal, beber agua, algún mucolítico, bien. Pero si ya hablamos de una persona que tiene una patología de riesgo, o bien es una persona mayor, porque simplemente por ser mayor tu riesgo ya aumenta. Para esos pacientes tenemos medicaciones antivirales que además se recetan desde atención primaria y se facilitan desde atención primaria. Y esa medicación no hay que tomarla cuando piensas que te vas a poner peor, para entendernos. No es una medicación que voy a esperar a ver cómo voy y si voy mal me la tomo. No, no es así. Es una medicación que hay que tomar cuando diagnosticamos. ¿Por qué? Porque lo que hace es evitar que ese paciente se ponga peor y tenga que ingresar. O sea, es una medicación que facilita y beneficia mucho la evolución de la enfermedad en esos pacientes que tienen patologías de base. Vamos a ver un poco más didáctico, si cabe todavía, porque en la encuesta también he oído a alguien decir algo, no, es que los antivirales existen, pero vas a la farmacia y los compras porque no te los recetan. Es un error garrafal. Yo entiendo que los receta el médico de cabecera
y aunque tengamos 17 sistemas sanitarios diferentes en las comunidades autónomas, es algo habitual que lo pueden hacer, recetar antivirales. Sí, sí, se puede recetar y no es cierto que uno vaya a la farmacia y te lo den. Yo creo que eso es una especie de creencia un poquito rara, ¿no? Yo creo que esa persona tenía un poco de desinformación, ¿no? De la mucha desinformación que ha existido con respecto a la pandemia y que sigue existiendo, aunque parezca mentira, con respecto al COVID. O sea, funcionan, los antivirales son indicados, son recomendados y recomendables, y además se pueden adquirir a través del médico de familia porque los prescribe y los compran y tratan así a los pacientes. Es un proceso natural hoy en día. Es un proceso natural. Los antivirales están recomendados y están indicados, los recetamos y los facilitamos, incluso según diferentes comunidades. Algunos se lo dan en la farmacia, Madrid los damos en el centro de salud. Hay diferentes modalidades, pero es el médico de familia el que se lo indica y se lo facilita, y le explicamos cómo tomarlo, todo, tenemos en cuenta toda la otra medicación que toma. Me parece que es fundamental esta sin aclaración. Ningún problema. Una aclaración importante, porque hasta ahora yo no lo había oído tan claro, para que la gente no tenga lugar a dudas cuando sepa de qué estamos hablando. Vamos a hablar de las vacunas. Las vacunas han sido vitales, fundamentales para parar la pandemia. Estamos vivos, probablemente muchos de los que nos podemos sentar alrededor de este plató, pero implica menos posibilidad de enfermar, pero tenemos posibilidad de enfermar. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar todavía hoy en día a pesar de estar vacunados? Y sobre todo, ojo, porque tendremos probablemente que seguir vacunándonos. Probablemente, afortunadamente, tendremos vacunas para poder seguir vacunándonos. Esto es muy, muy importante. Como has dicho, efectivamente, estamos en la situación que estamos gracias a las vacunas. O sea, si pensamos un poquito hacia atrás y nos vamos cuando empezó la pandemia, todo el mundo estábamos llorando y mendigando que por favor, llegara la vacuna. De hecho, las colas que se montaron para la vacunación fueron impresionantes. Era una población totalmente entregada, dispuesta a la vacuna. Bien, esas vacunas nunca fueron para no tener la enfermedad. ¿Por qué? Porque en ese momento el objetivo sanitario no era no tener la enfermedad. Ese era un objetivo a otro nivel y no estaba en ese momento. En ese momento el objetivo sanitario era que no hubiera más muertes y que, a ser posible, la morbilidad, es decir, los ingresos, también disminuyeran. Y ese objetivo es el que se ha conseguido. Y era el más importante, porque conseguir que una vacuna sea para que no te infectes, esa es otra historia. Y no era el objetivo en ese momento, ni es el objetivo de muchas vacunas. Pero, y ahora, te sigo contando. Sí, ¿no? Debo decir, Isabel, doctora, sí, no, que los españoles somos como somos. Es decir, la primera vacuna ilusionados, la segunda medio ilusionados y la tercera que se la ponga otro. Y claro... Vale, pero eso sí. Pero bueno, también yo creo que ha jugado una gran desinformación en ese momento. Y el hecho de que, de alguna manera, yo creo que a nivel de las autoridades sanitarias y probablemente los sanitarios también, hemos hecho muchas cosas mal. Y a lo mejor algunas bien, otras bien, muchas bien, pero algunas muchas mal. Más bien que mal. Vale, pero una de las que creo que se ha hecho mal o la hemos transmitido más es que era la esperanza que se puso en las vacunas era con me vacuno y esto desaparece. Y no era ese el objetivo. El objetivo no era me vacunamos a todos y desaparece. Ese no era. El objetivo es el otro. Y afortunadamente seguimos teniendo vacunas. Y es verdad que, bueno, pues somos como somos y pensamos, me he puesto una primera vacuna, la segunda bien, la tercera reunir y la cuarta me lo pienso. Pues a lo mejor es así. Pero a lo mejor lo que tenemos que hacer es precisamente informar y precisamente explicar a la población por qué nos hemos vacunado de una tercera dosis, por qué nos vacunaremos de una cuarta y por qué vamos a dejar de contarlas. Porque vamos a dejar de contar dosis, ¿vale? Bueno, hemos pasado de la cuarta a la actualizada, ¿no? Y luego pasamos a la anual, como la gripe. Es muy posible, pero vamos a ponerme la vacuna del COVID, punto, ya está, ya está. ¿Para qué voy a irlas contando? Lo que pasa es que usted sabe, doctora, que los tiempos cambian y en aquel momento
teníamos ansiedad, miedo, angustia, habíamos estado en casa y lo que queríamos todos es a ver cómo salimos de esta. Claro. Ahora ya estamos en la calle, llenamos los bares, los restaurantes, nos hemos quitado las mascarillas y parece, bueno, ya se ha pasado todo y no se ha pasado. No, no se ha pasado todo. No tenemos, a ver, al COVID no hay que tenerle miedo, pero hay que tenerle respeto y hay que tenerle controlado. Y si yo quiero tener algo controlado, lo hago por varias vías. Una es el controlar cuáles son las cepas que están circulando, tenerlas vigiladas, seguir haciendo genotipados, seguir viendo qué es lo que está circulando. Y con otra vía, voy a seguir vacunando para seguir teniendo controlado. Si yo no vacuno, el objetivo de la vacuna, que era menos mortalidad y menos ingresos, va a desaparecer. Y probablemente tendríamos mayor número de ingresos y mayor número de muertes. Porque eso lo está evitando la vacunación. ¿Y qué hacemos con las personas más vulnerables, con los enfermos crónicos, que ustedes les conocen de maravilla, porque el médico de familia es el que mejor conoce a sus pacientes? Sí. ¿Qué les decimos a estas personas que tienen más riesgo que los demás? Pues tienen más riesgo que los demás con el COVID y con otras enfermedades. Y eso lo saben, y lo saben muy bien. Y tienen que protegerse. Y una de las maneras de protegerse, y la mejor, es la vacunación. Y la otra muy importante, detección precoz. Es decir, cuando tenga síntomas, por favor, venga a su médico, que lo detectamos y que valoramos si hay que poner uno de los tratamientos de los que hemos hablado. Pero a esa población vulnerable tenemos que protegerla. De hecho, antes hemos comentado que cuando tenemos un paciente positivo, lo primero que le decimos, aunque él no tenga síntomas, aunque tenga 30 años o 40 y no tenga ningún síntoma, decimos que por favor no esté con personas vulnerables, porque esas personas vulnerables lo siguen pasando mal, siguen ingresando en los hospitales, siguen disminuyendo su calidad de vida después de haber pasado el COVID. Y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que intentar que nuestra población no ingrese, no solamente que no enferme, sino que no ingrese y que en el caso de que lo tenga, poder ayudarle para que sea lo más leve posible. Vamos a hablar de otro sector de la población, ese 10% de mayores de 16 años que tienen problemas tras contraer la enfermedad, tras el COVID. ¿Qué decir a ese sector de la población? ¿Cómo se les está tratando y qué perspectivas de futuro tienen? A estas personas del COVID persistente que estamos hablando, ¿no? Bueno, en esto hay un montón de estudios y trabajos que se está haciendo. Es sobre todo una población que ha aparecido, sobre todo con los de la primera oleada, ¿no? Con los de la primera oleada más fuerte del 20 y siguen apareciendo. Yo tengo algunos pacientes en mi consulta con COVID persistente. Entonces, pues hay que trabajar, hay que hacer muchos estudios, hay que seguir trabajando y hay que tratarles. Y tiene la administración que seguir creando para ellos y que de verdad funcionen unidades multidisciplinares donde se les lleve, donde se valore lo que muchos refieren que es lo de la niebla mental, dificultad para concentrarte, dificultad al andar. Estos pacientes lo que hay que hacer es seguirles. Y hay que decir que en atención primaria los médicos de familia somos fundamentalmente los que más los detectamos, ¿no? Porque es el paciente que viene y te empieza a contar síntomas que no tienen una causa, ¿no? Y que si vas tirando, al final la causa es un COVID. Pero es un porcentaje tan alto, un 10% de mayores de 16 años. Hace muchísimo, ¿no? Ese es un porcentaje probablemente demasiado alto, pero es verdad que con los que aparecieron en la primera oleada, con Wuhan, ese porcentaje sí era más alto. Es un porcentaje que con las siguientes variantes ha ido bajando, pero el porcentaje de Wuhan era alto. Y una última cuestión. ¿Qué tenemos que conocer del COVID que no sepamos desde el punto de vista de la atención primaria? Así como resumen. Como resumen. Así como resumen. Como resumen o como consejo o como concienciación de la gente que sepa que está aquí el virus y como acabamos de decir varias veces, que está aquí para quedarse para siempre. Sí, va a convivir con nosotros y nosotros lo que tenemos que hacer es lo que hemos dicho antes, vamos a vigilarlo y a controlarlo. Y yo lo que le diría a la población, si se puede desde aquí,
Pues lo mismo que les digo a mis pacientes cuando me preguntan, ¿no? Y me dicen, esto del COVID, doctora, se ha pasado. Y les digo, no, no se ha pasado. Afortunadamente no estamos en pandemia, pero esto no se ha pasado. Está ahí. Tenemos que vigilarlo y controlarlo. Y lo que tiene que hacer la población es saberlo, protegerse. Y el método de protegernos es la vacunación y la detección precoz. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Y no tenemos que, es verdad que tenemos muchas ganas de pasar página y ¡pras! Esto no ha pasado, ¿no? Pero esto es como cuando cambiamos de coche. ¿Cambio un coche nuevo? ¿El viejo no ha existido? No, de vez en cuando me acuerdo de él. Sé que lo tengo ahí y sé que he aprendido cosas de ese coche viejo. A lo mejor de que la columna me pillaba muy cerca para aparcar, ¿no? Pues a lo mejor con el COVID tengo que hacer lo mismo, ¿no? Tengo que acordarme de vez en cuando de que hemos pasado una pandemia, que ha sido serio y lo hemos pasado mal, y que tenemos que aprender y que tenemos que seguir cuidándonos. Y que si nos pasa algo tenemos problemas, tenemos acudir el al médico de atención familia, médico de cabecera que decíamos antes, que sí, tiene medicamentos para cuidarle. Es precioso, médico de cabecera. Eso sí. Doctora Isabel Gimeno Sanz, muchísimas gracias por atenderme. Gracias. Ha sido un placer hablar con usted. Igualmente, gracias. Gracias.